Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el ingreso base para que un empleado que tiene el salario embargado por una deuda de alimentos cotice a Seguridad Social? Debemos empezar explicando qué es un embargo judicial y esto cómo afecta el salario para poder responder la pregunta. Entonces, un embargo judicial es una medida cautelar que tiene o que emite un juez de la República o una autoridad administrativa como la DIAN o como la UGPP. Esta orden básicamente lo que busca es de alguna forma retener un dinero o de sacar del comercio o congelar un inmueble para que efectivamente se pueda pagar una obligación que no se ha pagado, ¿sí? Refiriéndonos al embargo judicial de salarios, entonces este embargo de salarios se realiza sobre el salario de una persona, pero entonces recordemos estos embargos judiciales los hacen directamente un juez de la República por medio de un proceso judicial o una autoridad administrativa como la DIAN o como la UGPP, ¿sí? Entonces es una orden de un juez de la República. Dentro de las normas que establecen el Código Sustantivo del Trabajo, se establece que el salario mínimo es inembargable. ¿Qué significa? Que no se puede embargar, regla general, no se puede embargar el salario mínimo, ¿sí? Solamente se podrá embargar la quinta parte de lo que sea el salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que tomar el salario del trabajador, descontarle el valor del salario mínimo, ¿sí? Restarle el valor del salario mínimo. A esa resta le debo de calcular la quinta parte, es decir, dividirlo entre 5 y ahí me va a dar el valor máximo que se puede embargar de una persona, ¿sí? Pero esto es algo general. Existen unas deudas que son especiales, que son las deudas de cooperativas y las deudas de alimentos. Estas deudas son la excepción a la regla que les estoy diciendo de la inembargabilidad del salario mínimo, pues sí se puede embargar el salario mínimo en estas dos deudas. Recordemos, deudas de cooperativas y deudas de alimentos. Estas, además de que pueden embargar el salario mínimo, lo pueden embargar hasta el 50%, ¿sí? De lo que esta persona gane, bien sea que sea el salario mínimo o sea más del salario mínimo, ¿sí? Entonces, respecto a la pregunta realizada de cuál sería la base de seguridad social en caso de que yo tenga un trabajador y ese trabajador tenga un embargo, bien sea un embargo general por una deuda general o un embargo por una deuda de alimentos o una deuda que ese trabajador tiene con una cooperativa, ¿sí? Ese empleador debe realizar el aporte a seguridad social teniendo en cuenta el salario, ¿sí? Independientemente de que esté embargado o no, ¿sí? Toda vez que el decreto 780, que es el que regula en materia de salud, el decreto 1833 del 2018, que regula todo el tema de pensiones, y la ley 1295 y la 1562 establecen que los aportes a seguridad social se deben realizar sobre el salario del trabajador, ¿sí? No sobre lo que efectivamente él devengue. Entonces, por lo tanto, si por ejemplo tenemos que un trabajador gana 1.000.000 de pesos y ese es su salario y resulta que le llegó un embargo por 200.000 pesos, yo debo realizar el aporte a seguridad social sobre el 1.000.000 de pesos, independientemente de que yo pues le vaya a retener los 200.000 pesos y los vaya a enviar al juzgado por el embargo que se tiene.